Bueno, vamos a hablar por primera vez en el curso, en este primer bloque de grabación de el write. Para ello ya sabéis que me tengo que trasladar al block 4, que es el que se dedica al write. Por eso se llama apunte para escribir textos. Bueno, hoy vamos a ver este primero, el que dice General Guidelines to Write Text, How to Write a Description. Que ese va a ser la primera tarea, un poco para ir como flexing the muscles, ¿no? Para ir un poco ahí estirando, ¿no? Calentando los músculos. Vale, aquí directamente se descarga un archivo, que está aquí. Ay, perdón. A ver, aquí, ahora sí. Vale, bueno, primero tiene como dos páginas, dos fichas, ¿vale? La primera, cómo escribir un texto en inglés, son recomendaciones generales a la hora de escribir para cualquier texto, ¿vale? Aquí vienen, bueno, con detalle, etcétera. Voy a intentar resumirlas. Mira, lógicamente, cuando yo tengo que escribir un texto, recomendaciones. Lo último que quizás debéis hacer o de lo que debéis intentar evitar es lanzaros directamente a escribir. Leer, "Ay, tengo que escribir un texto sobre esto, el tema que os propongan, y lanzarse ahí como locos. No. Sobre todo al principio yo recomendaría otro enfoque. Bueno, lo primero de todo, porque es importantísimo, lee y entiende bien de lo que tienes que escribir. Gran parte de los errores que a veces se cometen es porque va uno un poco así con cabeza loca y tal, y no prestáis atención, no leéis bien el tema sobre el que tenéis que escribir, ¿no? Eh, yo siempre pongo el ejemplo, cuando estuve corrigiendo selectividad hace muchos años, eh, el texto que le proponían para escribir era, habla de, ¿cómo era? Bueno, ahora ya no sé ponerlo en pie bien, pero algo así como advertising, no sé qué, es decir, le pedían que hablaran de un aspecto de la publicidad. Pues no sé, de la gente que trabaja en publicidad o las intenciones de la publicidad, algo así. ¿Qué ocurre? Que muchos, pero muchos de los alumnos que hicieron el texto se quedaron en advertising. En cuanto que empezaron a leer, iban con prisa y vieron advertising, esto va sobre la publicidad. Pues no, mal, porque no se te pedía escribir sobre la publicidad, se te pedía escribir sobre un aspecto concreto de la publicidad, ¿vale? Por eso es importantísimo, lo primero de todo, que sepáis, que os quede claro de qué tenéis que escribir. ¿Vale? Luego, lo que se recomienda a continuación es que empecéis a anotar ideas, hagáis como una especie ahí de esquema de cómo va a ser el texto, con qué voy a empezar, qué voy a poner a continuación, cómo termino. Esta fase llegará un momento en que sea automática, es decir, en que estáis leyendo el tema e inmediatamente en vuestra cabeza ya está ahí, ¿no? Seleccionando, eligiendo ideas, creando frases, e inmediatamente ya os pongáis luego a escribir. Pero al principio, ahora, hasta que desarrollamos esa capacidad, pues es recomendable anotarlas, ¿no? ¿Qué ideas se te ocurren, qué vocabulario, qué vas a poner primero, qué vas a poner a continuación? Es decir, cuál va a ser la estructura del texto. Si yo estoy en esta fase, insisto, en el que he ido recogiendo, he ido anotando ideas, palabras, a continuación ya paso a crear el texto. Y recordad una cosa, los textos en inglés, al igual que en cualquier otro idioma, son simplemente una frase puesta detrás de otra y que hablan todas del mismo tema. Eso es un texto, ¿vale? Fundamental, por tanto, es que para escribir un texto sepamos crear, como dije ahí, frases completas. Al igual que las respuestas que hemos visto en el ejercicio de reading, que es el ejercicio uno del examen, que nos piden siempre que sean respuestas, las respuestas sean frases completas con sujeto, verbo, complemento. Esa es la base misma para escribir un texto. Y por supuesto, que estén bien hechas, que sean correctas, etcétera. Eh, Mirad, ahora al principio, sobre todo si pues todavía nos cuesta escribir un texto, hace tiempo que no lo hacemos. Lo normal será que empecéis con textos muy simples, en donde haya una frase y un punto y le sigue otra frase, o hay una frase, un conector tipo and, que significa y, o tipo or, que significa o. Bueno, ahora al principio no, porque debemos de ir o recuperando esa capacidad o acostumbrándonos, ¿no? A
escribir un texto, insisto, mediante frases unidas que hablan de un mismo tema. Pero conforme vayamos avanzando en el curso, tenéis que plantearos que, partiendo de esa base que digo, hay que intentar llegar a hacer textos redactados de una manera más elaborada, más compleja, ¿vale? Esas frases que vayamos redactando con esas ideas, con esas palabras, luego las vamos a organizar, se pueden organizar en párrafos. Ya sabéis que un párrafo es dentro de un texto que habla, tiene una idea general, hay párrafos en donde las frases que componen ese párrafo, digamos, se refieren a un aspecto concreto de ese tema general. Bueno, si alguien me preguntara o piensa, ¿es obligatorio en el texto del examen dividirlo en párrafos? Hombre, pues no, la verdad es que no. De repente yo escribo un párrafo, fundamentalmente porque la extensión del texto no es muy grande, entre 80 y 100 palabras tampoco da para tanto, aunque ahora parezca mucho. Yo mi recomendación será que al menos lo dividáis en dos párrafos. Pero si por lo que sea vamos escribiendo y solo hay uno, no debería de ser problemático. No, no tiene ningún problema, sobre todo ahora al principio. Bueno, si, que ya digo, esta estructura que viene aquí, aunque dice, bueno, divide el texto en tres párrafos, etcétera, bueno, eso de introducción, cuerpo del texto, conclusión, también se puede, esa estructura se puede seguir escribiendo uno o dos párrafos. Simplemente, digamos, sigue un poco una orden, una estructura lógica, que es primero la introducción, donde presentas el tema, me dices de qué vas a hablar, luego el texto en sí, el cuerpo del texto, donde ya desarrollas ese tema que te han pedido y que por lo tanto vas a escribir sobre él, y por último un cierre del texto, ¿no? Una conclusión. Este es el esquema general. Luego, dependiendo del tipo de texto, pues ya veremos cómo se puede variar, qué poner en la introducción, qué poner en la conclusión. Recordad que en ese examen que vimos de la convocatoria de 2023 lo hacían incluso más sencillo, porque ellos ya te daban la estructura, ellos te decían, escribe de esto, y te ponían como cuatro o cinco temas y tú tenías que escribir sobre eso. Y por último, siempre que sea posible, es decir, siempre que tengáis tiempo, una vez que esté hecho el texto, si lo habéis hecho, digamos, como borrador, pasarlo a limpio y a la hora, y mientras se pasa a limpio, revisar. Pero eso a veces no da tiempo. Así que desde el primer momento en el examen, otra cosa es cuando vayamos practicando en casa, pero desde el examen, cuando hagáis el examen, dependiendo, vuelvo a insistir, del tiempo que tengáis, eso que estéis escribiendo una vez ya sea lo que vayáis a entregar directamente, porque luego no os dé tiempo a pasarlo a limpio, ¿vale? Bueno, y aquí recomendaciones generales. Cuidado con la gramática, el vocabulario, la puntuación, que eso, los que estuvisteis conmigo el año pasado lo decía mucho, ¿no? Lo de que es la hermana pobre, porque nos olvidamos siempre de utilizar la puntuación. Y puntuación con que utilicemos una coma, o sea, con que sepamos usar o utilicemos coma, punto. Y si acaso los dos puntos es más que suficiente, no hay que enredarse mucho. Y luego la historia de los conectores, es decir, estas palabras, las conjunciones que unen dos frases. En lugar de unirlas con un punto, pues se unen con un conector. A veces los conectores indican que la frase que viene a continuación explica la causa o la consecuencia de lo que he dicho, o que la frase que viene a continuación se opone, es contraria a lo que se ha dicho primero. Poco a poco iremos viendo porque los diferentes tipos de texto vamos a encontrar como conectores concretos, ¿vale? En su momento lo diré, lo que voy a decir, lo repetiré lo que voy a decir ahora. No hay que saberse 50 conectores. Con que manejemos entre 5 o 10, o incluso menos de 10, será suficiente, ¿vale? Pero, sobre todo, conforme vayamos avanzando, tenéis que tener claro que hay que utilizar conectores para unir las frases del texto. Indicaciones generales, como digo. Bueno, pues el primer texto que se os voy a proponer es hacer una descripción, ¿vale? La descripción, pues entre 80 a 100 palabras, ¿vale? Y yo os propongo que escribáis a alguien importante en vuestra vida, ¿vale? Una persona o alguien que sea importante por la razón que sea. Eso me lo comentáis en el texto, ¿no? Bueno, esto que se os propone aquí en la ficha, este esquema, esta estructura de una descripción, bueno, pues es muy detallado, ¿vale? Y de repente no es necesario seguirlo al pie de la letra. No es de repente, no es necesario seguirlo al pie de la letra. Vosotros tenéis que tener claro lo que he dicho. Un principio donde digas qué vas a hablar, un cuerpo del texto donde desarrolles el texto en sí,
lo que tienes que escribir y una conclusión que cierre el texto. Bueno, aquí de hecho habla de como, perdón, de cuatro párrafos y demás. Pues no, mirad, en la introducción, pues habladme de quién vais a describir, ¿vale? ¿Por qué? Brevemente, pero sobre todo de quién vais a describir, de quién vais a hablar en esa descripción, ¿vale? Eso sería la forma de comenzar. Y si añadimos además, ¿por qué? Porque mi padre, porque es quien me hace feliz, no lo sé. Si damos una frase en la que explicamos el por qué, perfecto. Luego, los dos supuestos párrafos que vienen a continuación, pues eso se puede agrupar solo en uno o poner el principio de la descripción con la descripción física y en el otro párrafo la descripción de la personalidad con la conclusión. O todo. Bueno, primero, lógicamente, o primero tenemos la descripción física en la que, como dice ahí, utilizando los adjetivos que hemos visto, sustantivos necesarios, etcétera, pues se hable, digas cuál es, describas el aspecto físico de esa persona. Bueno, ahí dice que, bueno, puedes incluir tu opinión sobre tu aspecto físico, sobre el aspecto físico de esa persona. Es decir, puedes, digamos, si quieres escribir, ir un poquito más allá de la mera descripción física, puedes dar, digamos, decir qué piensas, cuál es tu opinión, qué te parece ese físico de esa persona. Puede ser una persona alta y jugaba al baloncesto, por ejemplo, o pues en la pareja de uno, tal, mujer o hombre, tal, ¿no? Como diciendo, bueno, pues es un cuerpo muy bello, ¿no? Pero eso es como un extra, ¿vale? Si yo estoy, insisto, empezando a desarrollar, empezando a practicar esto de la escritura, la descripción física. Luego la de la personalidad, pues igual, utilizando adjetivos y demás que hemos estudiado para describir la personalidad, ¿no? Si quieres ir un poco más allá, si ya, digamos, te sientes seguro y quieres ir un poco más allá, bueno, pues puedes hablar, por ejemplo, dar ejemplos de cuando esa persona actúa de esa manera, por qué actúa de esa manera, ¿vale? ¿Qué consecuencias tiene que actuar de esa manera? Por ejemplo, he is a really generous person. Él es una persona muy generosa. He shares everything with people. Él comparte todo con la gente, ¿no? Con otras personas. Lo voy a escribir esto. ¿Vale? Entonces estáis haciendo la descripción de personalidad y en algún momento decís, he is a generous person. Él es una persona generosa. Y yo aquí pondría, por ejemplo, dos puntos y diría, he shares, comparte todo, everything with other people, con otras personas. ¿Vale? A esto me refiero con el ir un poco más allá. No solo digo, no solo hago la descripción personalidad en este caso, sino que voy un paso más allá y digo algo más. En este caso, ¿por qué es una persona generosa? ¿En qué consiste ser una persona generosa? Pero si vuelvo a decir, yo estoy empezando, me estoy ahí un poco, eh, pues ya digo, iniciando en esto de escribir un texto, he's a generous person. Centraos más en algo un poco más simple y sobre todo que la frase esté bien escrita. Eso es de verdad fundamental. Más incluso que hacer un texto súper mega complejo y demás, la clave es que no me equivoque la estructura de la frase. Porque eso, al ser lo básico, al ser la esencia del writing, del texto, ahí van a ir a saco. Y en cuanto que vean el más mínimo error, corto, ¿vale? Y por último, la conclusión, cerrar, ¿no? Aquí podemos cerrar de muchas maneras, dependiendo también muchas veces del tiempo que tenga, de lo que se ocurra, porque puede decir, and this is my father, o this is este es mi padre, o this is my girlfriend, esta es mi novia, y acabar ahí. Que tenéis más tiempo, que queréis un poquito más allá, pues podéis decir, este es mi padre, and he loves doing that. And one of his hobbies is that. Uno de sus aficiones es esta, ¿no? O decir, this is my father, and he likes doing, y le gusta hacer tal cosa, ¿no? Bye, Alberto, good night. Ya digo, el final, digo, yo propongo esa idea, tú puedes hablar de lo que le gusta, puedes hablar
de su hobby. Puedes volver a decir por qué es importante o en la introducción solo dices de quién vas a hablar y en la conclusión hablas de por qué es importante, ¿vale? Es decir, hay estas diversas maneras, según tiempo, nivel que tengamos, de cerrar el texto, ¿vale? Recordad que, como estamos hablando de una descripción, sobre todo vais a utilizar to be y have got. Por supuesto, muchos adjetivos. Bueno, ahí tenéis para si queréis hablar de los hobbies, si vais a dar una opinión. La frase esta o la estructura de I think, más una frase completa, o people think, ¿no? Recordad que creo que el año pasado hacíamos referencia a eso, ¿no? Que la forma más sencilla, más común de dar una opinión es con I think. Y luego la frase, ¿no? Creo que es un buen estudiante. I think he's a good student. Y ya, ¿no? Pues imaginaos, por ejemplo, si durante el texto o en la conclusión vais a dar una opinión, I think he's the best father in the world. Creo que es el mejor padre del mundo. Bueno, pues eso, por ejemplo, es otra fórmula para cerrar, ¿no? Dar una opinión utilizando ese I think. Recordad también cuando yo hablo del porqué de algo, doy una frase, ¿no? Por ejemplo, volviendo a la de arriba, ¿no? O sea, a la que teníamos. Ok, José Manuel, bye bye, have a really good weekend. Yo decía, he's a generous person, dos puntos, he shares everything. Bueno, pues, como ese he shares everything, esa frase, me habla, me dice el por qué, en lugar de los dos puntos, yo podría haber puesto because. He's a generous person because he shares everything with other people. ¿Vale? Es decir, que para hablar de la causa, de la razón por la que algo ocurre, because y una frase. Y luego, conectores un poquito más comunes como son and, que significa y, but, que significa pero. Finally, antes de empezar la última frase que vayas a escribir, etcétera. ¿Vale? Y bueno, no me voy a detener a tal, pero luego tenéis un texto modelo. Lo que pasa es que ese texto modelo, primero, es una descripción de uno mismo y, bueno, pues es bastante am, con detalles y demás. Os puede servir si a la hora de empezar a describir esta persona, a la hora de hacer el texto de descripción de esa persona, bueno, pues yo me lo leería porque de repente me da ideas, ¿no? Y veo cómo se hace una descripción. Además, en un texto cuyo nivel es más o menos medio, no es ni súper básico, pero tampoco es exageradamente difícil, ¿vale? Así que tengáis o no tengáis la idea clara acerca de qué vais a escribir, yo leería esta de aquí. ¿Vale? Ok. ¿Alguna pregunta? Creo que estamos tú y yo solos, Rubén. Sí, sí, ya veo. Solo. Bueno, pues nada, sí lo podemos dejar aquí y lo que decía ya la semana que viene retomamos. Uy, perdón, antes de eso. El texto, como decía, me lo podéis enviar online, perdón, online a través del mail o recuerdo, ¿no? Me voy ahora al principio del aula virtual. No, ok. Me iría al principio del aula virtual. Está aquí, el que dice General. Y en ese principio del aula virtual me voy al menú de botones y recordad esto del Padlet para Writing, es decir, ese muro o sí, donde digitalmente se postea o posteáis, escribís vuestro texto, ¿no? Entonces recordad, yo voy a Padlet para Writings, entro ahí, le doy a enlace a Padlet y ya me lleva, ¿no? Recordad que para empezar a escribir me pongo en el más, pulso y escribo. Aquí es el título y a partir de escribe algo increíble el texto. O bien lo redacto y lo envío por el email como archivo adjunto a mi email, como queráis. O en el Padlet, de la manera que hemos visto, que ya hemos visto, o a través del correo. Ah, esto es parecido a la actividad que hicimos hace un par de Ajá, años en Navidad, creo, ¿no? exacto. Es decir, es lo mismo. El Padlet, lo que pasa es que el fondo es diferente, pero es lo mismo.
es hacer el texto de la manera que te he dicho, ¿no? Es decir, le damos aquí, aquí arriba en sujeto escribimos el título, aquí ven escribe algo bonito, el texto, y una vez que terminemos, ¿vale? Eh, aparecerá esto cuando ya escribamos y demás, esto se iluminará, y cuando ya terminamos le damos a publicar y aparecerá aquí. Y yo a la hora de corregir, los comentarios que haga y demás, lo haré directamente sobre el texto. ¿Vale? Ok. Bueno, pues lo he dicho ahora sí. Rubén, muchísimas gracias. Aquí los últimos de Felipe. Nada, a ti. Y nada, pues nos vemos otra vez el jueves próximo. Ok, pues nada, Venga, buen fin de semana. Rubén. Hasta Hasta luego. luego.